el sacerdote, el magistrado, el guerrero y hasta la sabiduría. Lo opuesto a este pueblo lo representarán las clases ilustradas, inficcionadas por la falsa ilustración francesa, traidoras al espíritu y al alma españoles, por lo que Camain propondrá una reforma de las costumbres que reclama la depuración de los aires europeos, franceses e ilustrados. Tratemos, escribe, de hacer todo lo contrario de lo que hacíamos, desnudándonos con un santo coraje de todos los hábitos que nos había introducido el pestífero ejemplo de los que eran y han sido siempre nuestros enemigos. Y opone a la corrupción universal de las clases cultas la pureza del pueblo en los siguientes términos. Dichosos vosotros, proclama, españoles del campo y las aldeas, en donde no había entrado semejante corrupción, ni por los ojos ni por los oídos, pues no habéis degenerado del carácter, traje y lengua de nuestros abuelos y del amor heredado a la tierra que os vio nacer y os verá morir. La intemporalidad. La intemporalidad es la nota de este espíritu. Luego os voy a torturar con unas reflexiones sobre el tiempo en estética, afectuosamente, naturalmente. Huelga valorar la extraordinaria influencia de Camain en el pensamiento conservador decimonónico y procede, sin embargo, voy a citar otro de los modelos del pensamiento antiilustrado, en cambio, señalar la significación de otro notable polemista en el campo de las letras del primer tercio del siglo XIX, que interesa porque además tiene un valor de ascendiente genealógico de la principal figura del costumbrismo, de Fernán Caballero, es su padre. Es su padre. Me refiero a José Nicolás Behl, un alemán asentado en Cádiz que en la estela de Augusto Guillermo Schlegel polemizará en el Mercurio Gaditano en 1814 con José Joaquín de Mora en defensa del teatro de Calderón y la tradición dramática española frente a las reglas neoclásicas. Guillermo Carnero, el gran estudioso de este episodio, en un trabajo muy bellamente titulado, se llama Calderón y cierra España, fue su conferencia en el Congreso del Centenario de Calderón en el año 1981, va a resumir la significación de tal polémica como sigue. Dice, los dogmas literarios neoclásicos se definen como frutos prohibidos equivalentes a los principios enciclopédicos, los que, en opinión de Behl, tratando de una subversión total, pretenden introducir el despotismo en la república literaria al mismo tiempo que quieren el republicanismo en el orden social. Las ideas estéticas literarias tienen una fuerte connotación política, como puede verse, y están conectadas con esa revolución conservadora de la que el principal adalid no es Behl, no es José Joaquín Behl, es José Nicolás, perdón, José Joaquín es su opositor, del que hablaremos ahora después, y su víctima. Es la madre de Fernán Caballero, una intelectual singular, Frasquita Ruiz de la Rea, bastante interesante, por cierto, y que sueña que se ha restablecido el antiguo régimen. Sus sueños quevedescos son terribles pesadillas porque ve una Arcadia fernandina, ¿no? Menuda Arcadia, ¿no? El propio Behl se cuestiona el sentido que ha de darse al término de ilustración en España y así escribirá Carnero: hay, dice el autor, una ilustración universal, muy provechosa si se la define como difusión del progreso científico, pero no es en ese sentido, teme, cómo se la puede entender, sino como pretensión de aplicar en todo lugar los principios de la crítica neoclásica y el liberalismo político revolucionario,
Contra esa peligrosa ilustración debe definirse la ilustración nacional, era el término que prefería Belle de Fabre, así llamada por referirse particularmente al carácter e índole de una nación. En el caso de España, consiste en satisfacer la razón con sana doctrina, no copiar del extranjero más que la ilustración universal o científica y extraer de la tradición autóctona aquellas heroicas virtudes de fortaleza, templanza, lealtad y fe que hicieron a sus antepasados el pasmo y la envidia del mundo, valiéndose para ello del manantial inagotable de su antigua literatura. Por tanto, ilustración española equivaldría palmariamente a conservadurismo político. Esa es la tesis que va a defender mucho más ardientemente Francisca Ruiz de Larrea y que alcanzaría con una expresión magistral a Cecilia, a la hija de ambos, a Fernán Caballero, en todos los aspectos de su obra y pensamiento imprescindible para el conocimiento y valoración de la estética costumbrista. Yo manejé un epistolario maravilloso y lo he perdido, se ha debido traspapelar. Esto es que uno encuentra, creo que además lo encontré en una librería de viejo de la Plaza de Armas de La Habana, y era el epistolario entre Gertrudis Gómez de Avellaneda y Fernán Caballero. Dos personalidades tan distintas. Esto además, y yo siempre quiero que alguien haga una investigación sobre esas maravillosas relaciones, que la haga bajo el marbete, bajo el título de las ideas estéticas y el género en el siglo XIX español, porque curiosamente dos personajes tan opuestos, conservadurismo y progresismo, se echan en brazos la una de la otra. La última persona en la que encuentra refugio alguien tan maltratado por la sociedad y sobre todo por el otro género y sentimentalmente como Gertrudis Gómez de Avellaneda es Fernán Caballero, ¿no? Y hay una relación impresionante de un alto valor intelectual también, además de sentimental intelectual. Al margen de la valoración histórico-literaria de la querella calderoniana, de la querel romántica por excelencia, esta supondrá un foco esencial sobre la realidad y los valores de la cultura popular, cualesquiera que sean las mediaciones implicadas por la ideología que mueve las reivindicaciones de los defensores a ultranza de lo nacional, el sentido antiilustrado y antifrancés, su concepción pasadista de lo social y de la cultura, el sentido de utopía regresiva, su efecto en la conciencia y la sensibilidad contemporáneas es el del inequívoco descubrimiento del populismo y la primera exploración de su territorio y sus valores. Probablemente el principal y más permanente de los rasgos con que aparece descrita y acuñada la cultura popular, inicialmente en el nacionalismo y por su ejemplo e influencia en el conjunto del pensamiento y la creación ochocentistas, se relaciona, tal como antes comentaba, con la cualidad temporal, con la percepción y expresión de valores de humanidad y cultura en el arte, la música y la danza populares que especifican nuestro romanticismo y su idea de la experiencia y función de lo artístico. La característica de la cultura popular, en lo que supera la intertemporalidad del historicismo, el historicismo cuenta mucho con el tiempo y sobre todo cuenta con la comparativa del tiempo, con un uso metafórico del tiempo permanente. Este es el sentido de la pintura y la novela histórica. En lo popular, en cambio, la característica es su ser intratemporal, es decir, su pertenencia a todos los tiempos, la anulación de todas las fronteras entre el pasado y el presente, la demostración del carácter esencial de lo español y de su vocación de permanencia. Solo los snobs, a juicio de los costumbristas, muestran su incapacidad para percibirlo, inficcionados como están, en la opinión de los españolistas,
por las ideas extranjerizantes, por la Ilustración antipatriótica.